Ya estamos de vuelta y por supuesto también no dejamos de lado los temas con los expertos. En esta ocasión estamos desde el Sheraton, pero viene aquí con nuestro licenciado Ariel Vega, que nos viene a platicar de temas de mucha importancia, así que presta atención, porque vamos a hablar del cuidado de los varones, ¿no? Sí. Del cuidado de los padres. Ajá. El ¿Los cuidado varones? de los hijos. De los hijos los padres. con los padres. Así Ok, es. no, qué temazo nos traes hoy, Ariel. Así es, Para un gusto estar con desmenuzarlo. ustedes. Muy buenos días a todos. Como siempre es para mí un orgullo y un honor estar aquí compartiendo con ustedes estos temas. Nosotros encantados, ¿sí? Gracias. Justamente le hemos titulado a este tema Hijos al cuidado de sus padres, haciendo referencia muy específica a Al los varón. varones. Pero en esencia vamos a platicar sobre 3 casos que este mes de marzo de este año 2022 resolvió la Suprema Corte de Justicia, y son muy interesantes por causa de que son situaciones o circunstancias que vive el ciudadano de manera común y corriente, y sobre todo porque estas resoluciones de la Corte van a formar un precedente para que los demás jueces, sean de primera instancia, las entidades federativas como la de nosotros, Chihuahua, pueda o sepa resolver una situación muy semejante a las que se presentaron este mes en la Suprema Corte de Justicia. Como siempre, lo difícil es que salga el primer caso, pero ya saliendo uno, ya de ahí se van los demás casos encaminados, ¿no? Claro. Y nos puedes platicar un poquito más de qué se trató este caso en Sí, específico. con todo gusto. La primera de las 3 historias que venimos aquí a compartirles es un varón, un padre de familia que se inconformó por causa de que el juez de lo familiar de su entidad federativa le negó la posibilidad de conservar la guardia y custodia de su hijo menor. Y uno de los razonamientos que manejaba el juez de origen es que no era posible en virtud de que el varón trabajaba y que esto implicaba necesariamente que lo iba a dejar al cuidado de un tercero, de un extraño. Bueno, este hombre, este varón, no se quedó conforme de ninguna manera, acudió al juicio de amparo, incluso acudió al recurso de revisión de juicio de amparo, el cual llegó a manos de la primera sala de la Corte Suprema de Justicia, para lo cual en pasado 16 de marzo de este año 2022 se resolvió que era inválida ese criterio que había utilizado el juez de lo familiar, que no se pueden establecer. Sí, muy recientemente. Apenas. Así es, hace un par de semanas, incluso 12 días en específico, y en lo cual la Suprema Corte de Justicia estableció que no se puede tener un argumento semejante para negarle a un varón, a un padre, el que conserve la guardia y custodia de su hijo, toda vez de que si así fuera, tendríamos que exigir que ningún padre trabaje. Exacto. O que tenga que admitir algún tipo de jornada laboral totalmente reducida, impidiéndole lo que es un desarrollo en el ámbito profesional para poder cuidar a los hijos, que este tipo de mentalidades de muchos jueces de lo familiar son estereotipadas y que no cumplen con los principios de equidad y de igualdad. Fíjense a qué punto hemos llegado, en el cual ahora se trata de proteger equidad e igualdad del varón frente a la mujer. Y es que, como lo cual es muy sí, bueno, ¿no? Sí, O porque sea, estamos bueno. buscando igualdad, no ser más nunca nadie que otro, ¿no? Entonces hay que mejor que este claro ejemplo donde se está advirtiendo la cosa, ¿no? Entonces qué bueno que se llegó a este criterio, porque definitivamente también la mujer trabaja y está en la misma situación, ¿no? Así es. Y bueno, nosotros justamente también hemos tratado en estos espacios que no solamente el juez debe de considerar en igualdad de circunstancias al varón y a la mujer, sino que incluso se deben de practicar pruebas psicológicas a ambos, incluso Excelente. si ya cada uno de ellos tiene su pareja, tiene su novio, su novia, y se trata de que el menor vaya a convivir con estas personas, también se les debe de practicar pruebas psicológicas a esta persona, digamos a la familia empleada, al nuevo cónyuge, o puede ser a la pareja en turno, al novio o la novia en turno, de tal manera que en un principio de equidad y de igualdad no se le puede negar a un varón el hecho de conservar o pedir la guardia y custodia por el simple hecho de que éste trabaja. Claro. Es tanto también como pensar que no puede asistirse de instituciones, de organizaciones o de otras personas de confianza para que lo puedan auxiliar o coadyuvar con él en la crianza del o de los hijos menores que se encuentren bajo su cuidado. Pues oye, un gran logro, ¿no? Sí, un gran logro. Qué bueno que ya estamos cambiando esa mentalidad, ahora sí que adquirida de que siempre la mujer es
Por costumbre ya, hasta ¿no? por costumbre, es muy válido que le estén dando más oportunidades, ahora sí que a los varones equitativas de Exacto. conservar una custodia. Me Así parece es. un excelente logro. Y tenemos otros casos también, ¿verdad? Sí, ¿O- así es. ¿sí? En la segunda historia de 3 que queremos Cuéntanos. o deseamos compartirles, bueno, aquí una mujer que estuvo viviendo como si fuese marido y mujer con un varón y que estuvo por un tiempo no menor de 20 años y en los cuales concibió hijos, se inconformó por causa de que una junta de conciliación pues perteneciente a la entidad de donde ella vive, le negó cualquier beneficio o cualquier derecho de pensión o incluso beneficios de carácter laboral por causa de que el trabajador fallecido estaba casado, digamos, mantenía un vínculo conyugal con otra persona, pero en una simple separación, sin haber disuelto el vínculo matrimonial, pues convivió con esta mujer como si fuese marido y mujer durante O sea, más de una 20 concubina. años. Así es. Ok. Bueno, es que ocurre que ante nuestra legislación no se le puede declarar legalmente concubina si se convive entre dos personas cuando al menos uno de ellos mantiene vigente un vínculo conyugal, se encuentra casado. Ok. Entonces, en esta situación, la mujer se inconforma y lleva su caso ante la segunda sala de la Corte Suprema de Justicia y en donde los señores ministros determinaron que no era válida el criterio de excluirla de todos muy estos bien. derechos, de todos estos beneficios, que sería tanto como negar las muchas situaciones o millones de personas que se encuentran en esta situación, en donde probablemente se casaron hace muchos años y en el cual se separaron pasado un tiempo, nunca se divorciaron, pero hicieron vida en común con otra persona, incluso formaron otra familia. ¿Cuántas y cuántas mujeres o varones se encuentran en esta situación y en la que lamentablemente de forma normal o regular las juntas de conciliación o los institutos que otorgan este tipo de pensiones le niegan esa posibilidad, le excluyen? Hay un principio de discriminación, dijo la Corte, por causa del estado civil y eso no puede ocurrir. No se le puede discriminar a una mujer por su condición o por su estado civil, pese a que haya tenido una condición distinta a la de un cónyuge. Órale, pues sí que está cambiando mucho la ley. Otro gran logro, ¿no? ¿Tenemos otro caso? A ver, Sí. son 3, ¿verdad? Sí, tenemos esta tercera Porque historia. ahorita, después de este otro caso, empezamos a leer las Con preguntitas todo del gusto, público. Con todo gusto. Insistimos que lo interesante de este tipo de historias es que van a o deben de cambiar los parámetros en cómo se deben resolver situaciones así, similares. De tal manera que si hay un varón que esté en esta situación en donde le nieguen la guardia y custodia de sus hijos por alguna condición que no obedece a una equidad, una igualdad respecto de la mamá, bueno, se puede invocar este tipo de casos, se pueden invocar este tipo de jurisprudencia. Licenciado, de hecho, yo he conocido casos en los que, digo, no directamente, pero sí he conocido casos cercanos donde incluso el papá se hace cargo por completo de los menores y la mamá al final de cuentas ante un juzgado es quien tiene el beneficio. bueno, ajá, o el- exacto. Así es. Legalmente ella tiene la custodia, pero no se hace responsable, pero sí recibe dinero, teniendo, incluso más bien no teniendo a los menores. Entonces sí son actos muy irregulares y qué bueno que ya se están regulando. Así es, y también lo interesante de esta situación es que estas personas, tanto la concubina, bueno, la que no se le reconocía este derecho ni siquiera a heredar por causa de que se tenía un vínculo conyugal anterior por parte del marido, llevaron sus asuntos hasta las instancias de una sala de la Corte Suprema de Justicia de nuestra Licenciado, nación. y aquí me surge una pregunta. Las personas que a lo mejor estuvieron en este tipo de situación, pero que por situaciones que ya sabíamos donde no se podía como reconocer a la concubina nueva o la A la nueva pareja, a la digamos. nueva pareja, sí. exactamente, ¿podría revocar actualmente algo legal? Sí, ¿Podría claro. hacer algo? Sí, podría. Claro, tratando de invocar este tipo de sentidos de resoluciones, estas jurisprudencias, es posible lograr el objetivo. Hay que entender de que si bien fueron favorecidas estos interesados, estas personas que llevaron sus casos ante las más altas instancias en el ámbito judicial, recibieron cuando menos 3 o 4 nos de sus jueces de origen, de sus jueces que inicialmente conocieron de estos casos y que fue la Suprema Corte de Justicia la que revocó este tipo de resoluciones y determinaciones. En la tercera historia, que también está padrísima, es una persona, un trabajador en el cual no se le cubrieron sus cuotas al Instituto de Vivienda, al Infonavit.
¿Cuántos trabajadores no están en esta situación en donde son contratados por una fuente de trabajo, por una institución, una organización, son dados de alta en el Seguro Social, pero la empresa incumple con los pagos a las cuentas de Infonavit, a las cuentas de vivienda? O bien realizan pagos oportunos durante 4 o 6 meses, después vuelven a incumplir, caen en impago y empieza otra vez el cumplimiento. Y eso también afecta mucho al trabajador porque no le permite tener una relación continuada con el Infonavit y no se le puede otorgar un crédito para su vivienda. Aquí en este sentido, la Corte determinó que esta empresa, del caso que aquí se les puso en consideración, debía de restituirle todas las cantidades al trabajador que se omitieron por parte de la fuente patronal en favor del Instituto de la Vivienda, o bueno, en favor del trabajador, pese a que ya no existiera pues unión o vínculo laboral. Es que la empresa en este caso decía, yo ya no voy a pagar esas cuotas en virtud de que el trabajador ya renunció. Y el motivo evidente de la renuncia del trabajador era el incumplimiento de estos pagos. Pero la Corte determinó que tu empresa tienes que pagar las cuotas del Infonavit pese a que ya no exista o ya no se encuentre vigente el vínculo laboral con el trabajador. Ok, vámonos rapidísimo con Con una todo pregunta. ¿Qué preguntas? Dice, ¿me puede afectar en Afore su cambio ya que me falta un año para pensionarme? ¿Me puede afectar en Afore un cambio ya que me falta un año para pensionarme? No, una afectación como tal no es el caso. Lo que sí se recomienda es que cuando se acerque el tiempo ya de retirarse por parte del trabajador, de solicitar las pensiones, no haga mayores cambios, no haga o no tome determinaciones que eventualmente le pudiesen afectar o le pudiesen obstaculizar o cuando menos le pueden dilatar el otorgamiento de este tipo de prestaciones. Claro está que los trabajadores pueden elegir en cualquier momento en que Afore deseen estar. Claro, ojo con eso entonces. Ay, pues muchas gracias, Gracias. licenciado Ariel Vega, por toda esta información valiosa y por todos los logros que hemos venido cambiando, avanzando, ¿no? Que se está avanzando.